Mateo capítulo 14. Y mantenga ahí en el capítulo 14. Y vamos a leer en un momento más y a orar en un momento más. Regularmente en un nuevo año, pues, ¿qué son las cosas que se desean? Pues que haya salud, que haya eh, pues trabajo tal vez. Venía de camino acá y un carro con un letrero vendiendo veladoras de la prosperidad. Se busca tener, pues, que le vaya mejor a alguien que el año anterior. Se busca que buenos deseos y eso está bien, no es malo, depende también de qué tipo de deseos, ¿no? Muchos buscan la prosperidad, incluso algunas cuestiones ahí que, algunos colores, algunas cuestiones de superstición que tienes que usar tal color, tienes que poner tales cosas en tu puerta, un borreguito. En algún momento unos familiares que son inconversos nos regalaron un borreguito. Bueno, estaba bonito para adorno, pero no para ponerlo ahí como regularmente se usa. Es más, yo en lo personal ni sabía para qué era. Ah, qué bonito borreguito. Que de la prosperidad, muchas cosas, infinidad de cosas que hay. Hay diversos sentimientos también que provoca un fin de año y un inicio de año. Eh, a veces los años van pasando y muchos llegan con sentimientos de temor tal vez por cómo el año pintó, el año que termina pintó. Algunos con expectativa, algunos otros con vamos con todo para el nuevo año y ese vamos con todo nunca llega, ¿no? Propósitos que no se cumplen, propósitos que nunca llegan ni siquiera a veces a su inicio, o a veces a su inicio, pero de enero no pasan. Bueno, por otro lado, nadie desea para un año cosas como te deseo que te enfermes, te deseo que tengas muchas pruebas, deseo que pierdas tu trabajo, deseo que tengas un accidente. Nadie, absolutamente nadie desea eso y por si acaso no lo desee, mis hermanos, no es algo que debiéramos de desear. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuántos estamos apercibidos de las batallas y las luchas que hemos de pasar durante el año? Y yo no estoy diciendo que, hermano, pues esta predicación no es de desánimo, para que usted diga, pues hermano, van a venir pruebas, van a venir luchas, e iniciemos un año con temor. No es el objetivo de este día, pero mis hermanos, algo que tenemos que siempre tomar en cuenta es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado, donde la palabra de Dios habla que ese mundo de maldad ha de ir en aumento, de en aumento en aumento. Y si bien no es que estemos y terminemos este año, híjole, pues qué prueba, a ver, hermana, me va a llegar. No, mis hermanos, nosotros debemos estar tranquilos sin pensar en qué prueba me va a llegar, pero es que han de llegar. Es que hemos de vivir ciertas cosas en un año nuevo que inicia que desconocemos, pero que tenemos un mensaje de esperanza en la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 14, del 22 al 33. Le voy a dar lectura, sígala con su vista, y dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo,
yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Incline su rostro y vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios, por este tiempo que nos permites en tu presencia juntos como iglesia. Gracias porque hemos continuado adorándote, Señor, ahora unidos, Padre, en estos cantos y ahora en la predicación y en la exposición de tu palabra. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. A ti te exaltamos, tú mereces toda la adoración, oh Padre. Y ahora en este último mensaje de este año, de este último día del año, oh Dios, como en todos los demás, oh Padre, te rogamos que seas en medio de nosotros, Padre. Que tu palabra sea expuesta, oh Dios, para llenar nuestras almas con este mensaje de esperanza, de paz, de gozo. Que sea un mensaje que perdure durante no solo un año más, sino durante toda nuestra vida, oh Dios. Que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Que tú estás con nosotros, oh Padre, en este momento y estarás con nosotros como lo has prometido, oh Dios. Somos débiles, oh Padre, y reconocemos ante ti nuestra debilidad, como la de Pedro que acabamos de leer. Pero, oh Dios, ayúdanos de igual forma a tener la actitud de Pedro. Ayúdanos de igual forma, oh Padre, a mirar que necesitamos de ti, oh Dios, que separados de ti nada podemos hacer, y en este momento es de la misma manera. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento, abra nuestro entendimiento para mirar lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, y no solamente ser, como lo dice tu palabra en Santiago, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, oh Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos, úsame solo como un instrumento en tus manos, oh Dios. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, ¿cuál entonces debe ser nuestra actitud ante este nuevo año que comienza? ¿De expectativa, de compromiso tal vez, de temor? Bueno, la realidad, mis hermanos, es que desde el principio, aquel que ha decidido seguir a Cristo ha sufrido de pruebas y luchas, de circunstancias difíciles y de situaciones complicadas. Si miramos desde el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a encontrar con historias como Abraham. Abraham tuvo que dejar su vida atrás totalmente, su tierra, su parentela. En su peregrinaje pudieron haberle matado a causa de Sarai, su mujer, que por si acaso él se echó unas cuantas mentirillas ahí para evitar por el temor a la muerte. Sarai era estéril. Dios le da una promesa de que de él saldrá una nación y Dios le bendecirá y él será su Dios y será el Dios del pueblo que de sus lomos saliera, pero Sarai era estéril. No pintaba de dónde. Por si acaso, Sarai pues dice, pues a lo mejor es de Agar, de donde ha de salir. Bueno, fallas y fallas por parte del ser humano. Se le pidió entregar a su hijo Isaac. Sabemos la historia. José, bueno, José dentro de una familia, pues no una familia muy bonita, un padre con sus consentidos, de hecho él era el consentido, sus hermanos que querían matarlo, sus hermanos que lo entregaron para venderlo. Bueno, fue culpado injustamente, ya él fue llevado a Egipto, fue culpado injustamente por
por portarse bien, por agradar a Dios, por obedecer a Dios, por tener temor de Dios, lo meten a la cárcel por un muy buen tiempo, pero conocemos también la historia. David, David, acabamos de leer en nuestras lecturas Reyes, estábamos en lectura de Reyes. David, bueno, fue perseguido por su suegro, y por si fuera poco también fue perseguido por su hijo. Tuvo muchos enemigos, los filisteos desconfiaron de él. Los amalecitas prendieron fuego a la ciudad, llevando cautivas a las mujeres, a los niños y todos los que estaban en Siclag. Y de hecho en esta historia, ahí en 1 Samuel 34, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Bueno, David también. Juan el Bautista, si vamos yéndonos un poco más, Juan el Bautista, Jeremías, los profetas, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, encarcelado, decapitado, pidieron su cabeza y bueno, se la dieron a esta mujer. Esteban fue perseguido y muerto a pedradas. Pablo fue azotado, encarcelado, golpeado y perseguido. Los apóstoles, Pablo fue decapitado, Pedro fue muerto, crucificado de cabeza. Él no sentía esa dignidad de morir como su maestro, fue muerto, crucificado de cabeza. Bueno, podríamos dar infinidad de ejemplos que de principio a fin la palabra de Dios nos menciona acerca del sufrimiento. Muchos de ellos fueron tentados para fallarle a Dios, pero pasaron la prueba. A veces, mis hermanos, no nos gusta padecer y no tenemos la perspectiva de iniciar un nuevo año pensando en esas cosas. Y repito, hermano, esto no es para que pensemos en esas cosas, pero para pensar que llegarán, porque vivimos en un mundo caído, mis hermanos. Esto que entonamos, que Él volverá vestido de gloria, de majestad, volverá por nosotros. Hasta ese momento ese pecado va a ser erradicado totalmente, pero mientras tenemos que seguir lidiando con él y sus consecuencias. No nos gusta padecer, no fuimos creados para padecer. Fuimos creados y dentro de nosotros hay un sentido de eternidad, pero el pecado que entró al mundo causó todo esto. Pasamos por pruebas constantes, personales, familiares, como iglesia también. Las pruebas abren dos caminos, siempre. Las pruebas abren dos caminos. El camino que lleva al desánimo, guiado por la tristeza y conduce a la desesperación, conduce a la duda de Dios, por si acaso, porque muchas otras dudas pudiéramos pensar, es que yo no dudo de Dios, pero si nosotros en nuestro estado de ánimo está decaído, en realidad en silencio estamos dudando de Dios. O el otro camino que lleva al gozo, a la espera, a la paz, a la confianza en la fidelidad de Dios, y que Dios, a través de esto que estoy pasando, que estoy viviendo, Él hace su perfecta voluntad. Bueno, este verso empieza diciendo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él estaba despidiendo a una multitud de más de 5,000 personas. Si pensamos que no estaban contados ni mujeres ni niños, pudiéramos pensar que más del doble. De manera que Cristo Jesús despide a la multitud, Cristo Jesús le da de comer a estos 5,000, multiplica los panes, multiplica los peces, concluye este tiempo y Cristo Jesús les despide. Y sigue diciendo en el verso 23, despedida la multitud, Cristo Jesús subió al monte, él había enviado ya a sus discípulos fuera. Jesús despide a la multitud, ya la multitud se va y ahora dice, despedida la multitud, Cristo Jesús sube al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. De entrada, maravilloso ejemplo que nos deja el maestro. Él no nos pide cosas que él jamás haya hecho. Orar en intimidad con el Padre, a solas. Esa intimidad que Cristo Jesús tuvo con su Padre, la segunda persona de la Trinidad, mis hermanos, y la segunda persona de la Trinidad tuvo necesidad de orar, tuvo necesidad de la oración y de esa comunión con su Padre, mi hermano, que usted y yo pensamos que no necesitamos al Padre.
la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, 100% divino, 100% hombre. Él, Cristo Jesús, necesitaba de la oración. Nosotros que pensamos que no la necesitamos. Jesús oraba en todo tiempo. En Lucas 6:2 Jesús oró antes de elegir a sus discípulos. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos aventamos ahí al ruedo no, pues va a salir la entrevista, va a salir adelante, va a salir bien. Ya, yo me preparé, yo estoy capacitado, para eso estudié tanto, y nos olvidamos de la oración. Bueno, Jesús también oró en el Getsemaní. No solo oró en cuestiones de decisiones difíciles, no solo oró en momentos de calma, de paz, después de haber hecho un milagro, de darle alimento a los 5,000, más de 5,000. Él va y ora, aún en momentos de paz Jesús ora, en momentos de decisiones importantes Jesús ora, en momentos de paz, de tranquilidad Jesús ora, en momentos de gran tribulación Jesús ora. Mateo 26:36, antes de ser arrestado Jesús ora. Y nosotros, mis hermanos, Jesús había llegado a su mayor apogeo de popularidad. Él oraba en esta situación, Satanás le seguía tentando para que le hicieran rey, pero su reino no era de esta tierra. Por eso Cristo Jesús mencionaba cosas como: no lo digan a nadie, porque su reino no era de esta tierra. No había llegado el tiempo aún de que lo reconocieran como un rey, de esa entrada triunfal a Jerusalén que el pueblo entendió otra cosa completamente diferente. Jesús oraba en todo tiempo. El maestro, no importando el cansancio, se apartaba a orar a su Padre. Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Él se cansaba. Tenemos otra historia de una tempestad en una barca donde los que estaban ahí arriba pues van y ven a Cristo Jesús durmiendo y lo despiertan. Estaba cansado. ¿Usted se imagina el cansancio que tenía Cristo Jesús en ese momento? En medio de la tempestad, estar dormido. De verdad, hay quienes caen como muertos cuando duermen. Bueno, Cristo Jesús estaba cansado porque en su humanidad Él se cansaba. Pero como Dios, Él se levanta, hombres de poca fe, y el mar, la tempestad le obedece a su voz. 100% Dios, 100% hombre. De manera que pues podemos aprender mucho de estos primeros versos para un buen propósito en este año. Yo no digo que usted no ore, nosotros no oremos, pero mis hermanos, yo estoy totalmente seguro que nos falta mucho más orar. En la oración inicial recordábamos lo que Pablo dijo en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Orad en todo tiempo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Nada más y nada menos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nada más por esa razón. Entonces es un muy buen propósito que podemos hacer para este año, orar más, mis hermanos. Como personas individuales, en nuestra intimidad con Dios, como familia en nuestros hogares, con nuestros hijos, pero también como iglesia también, mis hermanos. Dice el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cristo Jesús estaba orando. Y dice, mientras Cristo Jesús estaba orando, ya estaba sucediendo la tempestad. No es que terminó de orar no, Cristo Jesús estaba enfocado en lo que Él estaba haciendo, orando al Padre. No hay otra cosa más importante que eso. Ni siquiera la tempestad, ni siquiera sabiendo que sus discípulos estaban pasándola mal. La barca, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús llamó a 4 pescadores, a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Mis hermanos, por ahí dicen que ningún, ¿cómo dice? Ningún mar en calma hizo experto en marinero, gracias. Ningún mar en calma, y es una realidad. Ningún mar en calma hace experto a un marinero. De manera que esto nos da a entender esas pruebas, esas dificultades que hacen madurar y que hacen experimentar a aquel que tiene incluso alguna profesión, alguna situación. Un bombero, mis hermanos, créanme que la experiencia mayor que ha agarrado no es
nada más ahí con la manguerita, ¿no? Es en entornos donde hay fuego. Bueno, estos 4 pescadores, mis hermanos, tenían experiencia. Sabían qué hacer en un momento donde la tempestad, donde el viento era contrario, donde el mar, el agua chocaba contra la barca y pudiera darle una vuelta a esa barca. Ellos tenían experiencias, conocían el mar, conocían las condiciones climáticas. Y seguramente en su oficio ellos vieron tempestades de las cuales los azotaron y les dieron buena experiencia a ellos. Sin embargo, hasta el más experto tiene temor. Y más de cosas que no podemos controlar, más de cosas de las cuales no tenemos el control. ¿Qué se dice del mar? No, cuidado, el mar es traicionero. Cuando vamos de vacaciones y vemos esas banderitas rojas, y al salvavidas sacándonos porque nos creemos no sé qué, y nos está sacando, y no, pero no, mis hermanos, el mar es traicionero. Llegará el momento en donde nos va a revolcar. El mar es impredecible. Se dicen cosas como esa. Entonces, Jesús son llevados al límite de esta prueba, de esta situación. Jesús orando, y son llevados al límite en esta circunstancia donde se les estaba saliendo de las manos. Por más experiencia que ellos tuvieran, se les estaba saliendo de las manos. Se les salió de las manos, yo creo. Fueron llevados al límite de esta prueba. Y no, mis hermanos, Cristo Jesús, Dios, algunos mencionan, Dios, llegó tarde, llegaste tarde. No, mis hermanos, Dios, Cristo Jesús nunca llega tarde. Él llega a tiempo para probar, fortalecer nuestra fe, para madurar. Dice el verso 25, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cristo Jesús está orando, nos dice, y ya había tempestad. No sabemos en qué momento Cristo Jesús estaba orando, ya estaba la tempestad, y aquí como que pues, pasó cierto tiempo. O sea, no fue como, y respondió Jesús y cayó del cielo y luego en la barca. No, o sea, nos dice, a la 4ª vigilia. Desconocemos en qué momento en qué vigilia Cristo Jesús estuvo orando, y esto ya estaba moviéndose tremendamente. La primera vigilia se dice que era de las 6 p.m. a las 9 p.m. La segunda vigilia de las 9 p.m. a las 12 a.m. La tercera vigilia de las 12 a.m. a las 3 a.m. Bueno, en ninguna de esas Cristo Jesús se apareció. Ya era tarde. La 4ª vigilia era de las 3 a.m. a las 6 a.m. Entonces, más o menos en este periodo, Cristo Jesús, dice la Escritura, que es cuando viene a ellos andando sobre el mar. Entonces, en este relato podemos más o menos imaginarnos la hora. Jesús hace un milagro, sin duda. Esto es un milagro. El Dios, Cristo Jesús, lo hemos visto en nuestra escuela dominical, lo vimos en el domingo anterior en la predicación que tuvimos. Emmanuel, Dios con nosotros, el Creador, Cristo Jesús como Creador, el Creador, que tiene control de todo. El Creador que tiene control sobre sus cosas creadas. Ha habido muchos charlatanes que caminan sobre el agua. No, mis hermanos, eso son charlatanerías. Cristo Jesús camina sobre el mar porque Él tiene control de todo lo que Él creó. El mar, la nada le obedecen a Él. Si Él dice en esta otra historia que acabamos de recordar, si Él dice a la tempestad, calma, calla, enmudece, la tempestad le obedece. Bueno, el mar, Él puede andar sobre el mar. Él es Dios, el Creador, tiene control sobre su creación. Dice verso 26 y 27, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, la cultura de esos tiempos era supersticiosa, por un lado. Entonces los discípulos, pues podemos entender cómo, pues, ¿qué les pasa a los discípulos viviendo ya con Cristo Jesús y que un fantasma? No, ¿qué les pasa? Hermanos, yo les pido que se pongan en sus zapatos. Nosotros
luego solos en casa, vemos, yo vi, bueno, algo allí la vez pasada y ay, ¿qué pasó? y, y luego en casa, pues una sombra que era la camisa que se cayó, un sonidito, andamos así como, ay, ¿qué pasó, no? Hermanos, pongámonos en los zapatos de los discípulos, pongámonos en los zapatos de los discípulos, una tempestad. El viento era contrario, un viento durísimo, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto esos vientos donde se lleva a las personas, no sabemos qué grado tenía el viento. Las olas en medio del mar, con el temor, aún en medio de la experiencia, ellos ya con temor por lo dificultoso que era, probablemente pensando como Pablo también en medio de la dificultad, pensamos que ya no vivíamos más, probablemente. Y por si fuera poco, ven a alguien caminando en el mar, por si fuera poco, alguien acercándose, caminando en el mar. Yo creo que se les olvidó la tempestad por un momento. Y gritan ellos, un fantasma. La palabra griega aquí para turbar significa ser fuertemente sacudido. Los discípulos clamaron y dieron voces. Aquí esta palabra griega utilizada supone que era un grito especialmente en un momento, pero de verdad de gran temor. Eso expresa la palabra griega que se utiliza aquí para, se turbaron, diciendo, ¿qué fue lo que gritaron? Un fantasma. Ellos estaban verdaderamente con un gran temor por toda la situación que les rodeaba. Es interesante que, aquí hay un punto muy interesante, es interesante que el relato, después de dejar a los 5,000, inicia con Cristo Jesús orando. Y es sumamente interesante que en ningún momento se habla de los discípulos orando. Los contrastes completamente diferentes. Y una vez más, tenemos a Cristo Jesús apartándose, orando, la tempestad había iniciado ya, y bueno, miramos a Cristo Jesús necesitando la oración, acercándose al Padre en oración, y a los discípulos en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. No se menciona en ninguno, esta historia está en Marcos, está en Lucas y está en Juan, y en ninguna se menciona los discípulos, se pusieron a orar al Padre y en medio de la tempestad ellos doblaron rodilla, oraron a Dios y la tempestad se calmó. No vemos eso, no miramos eso. En la tempestad de las pruebas, mis hermanos, muchas veces el cristiano, como cristianos, solemos luchar solos. Solemos iniciar, no con Señor, ayúdame. Solemos, bueno, pues saber cuál es tu contacto, no, mira, a ver, háblale a tal hermano que conoce tal, que trabajó en tal, y no, háblale a tal amigo que, ya después oramos, si bien nos va. Dependemos más de nuestras propias fuerzas, dependemos más de nuestros contactos, de lo que tenemos. No estoy diciendo que esté mal tener contactos, no estoy diciendo que esté mal echar mano, no, pero nuestro impulso no es directamente a orar a Dios, a depender en Dios. El ser humano cree que con sus propias fuerzas saldrá avante de los tiempos de tempestad. En lugar de clamar por ayuda al Padre, nuestros gritos de ayuda son a cualquier otra cosa, menos clamando a nuestro Dios, primeramente. Entonces Jesús dice 3 expresiones extraordinarias, mis hermanos, que ante todo este contexto, utilizando esta historia de la palabra de Dios, mis hermanos, es a lo que nos referíamos al inicio. No es porque estemos pensando, no, pues me va a ir mal, termine este año así de, pues a ver qué pruebas me llegan. No, mis hermanos, no es para eso. Es para que nosotros sepamos, estemos apercibidos de que vivimos en un mundo caído, de que vivimos en un mundo donde pruebas llegarán, donde circunstancias difíciles pasarán en nuestra vida, pero estas palabras de Cristo Jesús siguen vigentes hoy. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Sean valientes, tengan ánimo. Vamos primero con tengan ánimo. Cuando pasa una circunstancia difícil, mis hermanos, volteamos a ver así como el que nos dice, hey,
ten ánimo. Lo volvemos así como, ¿en serio? O sea, ¿no, no estás viendo lo que está pasando? ¿No estás viendo lo que está sucediendo y tú me dices que tenga ánimo? Probablemente los discípulos, hello, Jesús, estás viendo y no ves, ten ánimo, de verdad. Sí, sí, pero por supuesto que si sean valientes. Esto me recuerda a Josué, en Josué 1:9, cuando Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Poca cosa, ¿no? No, claro que no. Gran cosa. ¿Por qué puedo tener valor? ¿Por qué puedo tener ánimo en medio de una dificultad que pareciera destrozar mi vida, destrozar mi familia, destrozar mi entorno? Nada más y nada menos porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. El domingo pasado hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, esta hermosa palabra con la que inicia Mateo, y preguntábamos, ¿con cuál termina? Con la gran comisión, diciendo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿podemos tener ánimo, sí o no? Claro que sí. Ser valientes, sí o no. Yo no estoy diciendo ni estoy, no, pues pruebitas, o sea, no, las pruebas son difíciles, claro que sí. Las pruebas, las tormentas nos afligen, claro que sí. Como seres humanos nos entristecemos, claro que sí. Yo no estoy diciendo, no hermano, no se entristezca. No hermano, no la pase mal, no sienta que aflicción en su corazón por esto, que no le importe, no pasa nada. No, claro que está pasando algo, sin duda, pero es que hay esperanza. Hay esperanza, y aún en medio de la aflicción yo puedo venir, como el salmista se acercaba, en medio de mi aflicción puedo venir a ti y tú me fortaleces. En medio de mi tribulación puedo venir a ti y tú eres mi roca, el que levanta mi cabeza. Entonces Cristo Jesús les dice, ten ánimo, sean valientes. Y es que, mi hermano, cuando tenemos hijos y los pequeños están aquí, cuando están pasando por una situación difícil, de temor tal vez, aún en la noche, no lo sé, una circunstancia complicada, como padres, ¿qué hacemos? Bueno, hijo, tranquilo, todo va a estar bien, te lo prometo. Bueno, y eso pues les da seguridad, les da paz, les da consuelo, pero hermano, yo quiero preguntar, ¿podemos prometer algo así? La realidad es que no, o sea, la realidad es que no podemos prometer algo de esta manera, de esta índole. Y si pasa algo, ¿qué es lo primero que nos van a decir nuestros hijos? Pero tú prometiste que iba a estar todo bien. Tú prometiste. Y bueno, a lo mejor los niños están desanimando aquí un poco. Papá, tú me prometiste que esto, y no es cierto. Oh, no, pero es que es un muy buen momento, porque aquel que sí lo puede prometer, lo promete. Porque aquel que sí puede prometer que todo, que Él está en control, que Él no nos va a dejar, que Él está con nosotros, Él sí puede hacerlo porque Él es Dios. Y es que esa es la esperanza que nosotros mismos a nuestros hijos tenemos que darle. Papá, todo va a estar bien. Hijo, todo va a estar bien porque Dios está con nosotros. Yo no sé cómo Él quiera resolver este asunto, pero Él está con nosotros. Su palabra dice en esta historia que les dijo, yo soy, no temáis. ¿Por qué Él podía hacerlo? Porque Él era Dios. ¿Y por qué Él ha prometido que va a estar con nosotros? A Josué, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Y mi hijo, Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. No es que la promesa de que todo va a salir bien no está en nosotros, está en Él. Está en Él. Entonces, Cristo sí puede prometer que Él estará con nosotros. Cristo sí puede prometer que todo estará bien, pero hey, si la enfermedad avanza, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como Pablo lo podía decir, yo prefiero estar ya con Cristo. De manera que podemos mirar a una esperanza en medio de la muerte. El salmista dice, Jehová nos guiará aún en medio de la muerte.
Este verso que leímos al inicio, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, es que ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar. ¿Por qué va a estar bien? Porque Él nos ha rescatado. Porque si Él no escatimó a su propio Hijo para entregarlo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Estamos en un mundo de maldad, sí. Hemos de padecer, sí. Pero es que Él dijo, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. Todo les va a salir bien. Van a tener prosperidad, van a tener riquezas, van a tener un techo, nunca perderán su trabajo, nunca enfermarán. ¿Eso dice? No. Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow, es que mi hermano, ¿qué más queremos? ¿Por qué Josué podía ser valiente? ¿Por qué Josué podía no tener temor? Nada más y nada menos porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde Josué no tuvo guerra, no, tuvo un montón de guerras para entrar a la tierra prometida. Y sus batallas que él ganó no fue por su habilidad, no fue por lo bueno que él fuera, no, sino que dice, yo los he entregado en tu mano. Y por eso él podía ir, pelear, sabiendo que Dios los había entregado en su mano. No importa la situación en la que nos encontremos, mis hermanos, aún la más terrible, Él está ahí. Él está ahí. Una de las cosas que en medio de la tribulación, de la tristeza, de la prueba, mis hermanos, por más difícil que parezca, una de las cosas que sin duda como seres humanos llegamos a fallar, y cuando lo hagamos pidamos perdón, y si lo hemos hecho pidamos perdón, pero llega a pasar. En Job pasó. En Elías pasó. Nosotros nos esperamos nosotros. ¿Dónde estás, Dios? Oh, Él está ahí. Por su palabra, Él está ahí. Es que Dios me has dejado. No, Él no te ha dejado. Él está ahí. Las pruebas que pasemos como personas, como familia, como iglesia, a veces nos desaniman, nos confunden. Creemos que Dios está lejos, pero Él nos dice, ten ánimo. Y sigue diciendo, yo soy. Y es que, como hemos hablado ya, nosotros leemos en esta parte, yo soy, y probablemente no tenga mucha trascendencia leerla así como yo soy. Pero es que nada más y nada menos es esa frase donde Cristo Jesús, hombre, está diciendo, yo soy Dios. Es esa identificación que Moisés, cuando le dijo, cuando fue llamado Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, y le dijo, ok, pero que cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? Pues nada más y nada menos el Creador, el Todopoderoso, el Dios, el yo soy. Es que Dios es que Dios, Dios existe, pero es que el que Dios es, el que Dios sea, va más trascendente de cualquier otra cosa. Es aquel que creó todas las cosas, es el que sostiene toda nuestra vida, todo lo creado, todo lo que vemos con la palabra de su poder. Ya lo hemos visto. De manera que Él es el que puede decirles, tranquilo, sé valiente, porque ¿qué crees? Dios está contigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes a los vientos de tempestad? ¿Por qué temes a las situaciones difíciles? Yo estoy contigo, yo soy Dios que es fiel, que a lo largo de principio a fin vemos la fidelidad de Dios en sus promesas. ¿Por qué? Entonces podemos expresar cosas como Dios me has abandonado, Dios me has dejado. No, mis hermanos, Él, porque Él exclamó en la cruz del Calvario, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios lo abandonó. Ese fue el momento crucial donde Él vivió el infierno en tu lugar, en mi lugar, para que tú y yo no vivamos el abandono de Dios. ¿Por qué podemos decir porque Dios me has abandonado? No, es que Él lo vivió para que tú y yo no lo vivamos. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios en el que podemos confiar. Emmanuel, Dios con nosotros. Él constantemente, de hecho en Juan, la historia que viene, esta alimentación de los 5,000, Jesús anda sobre el mar, vienen a los que les dio de comer, lo encuentran hasta el otro lado,
hacen lo imposible. ¿Y qué les dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Ustedes solo me buscaron porque les di de comer, sacié su hambre física y solo me buscan por eso. Pero yo soy el pan de vida. Es ese yo soy que él expresaba, y este mismo yo soy que les expresó a sus discípulos en ese momento de tempestad. Yo soy. Tener ánimo, sé valiente, yo soy, yo estoy contigo. Y sigue diciendo, no temáis, no temáis. Jesús sabía el temor que les embargaba a ellos por los que él estaba pasando. Les da ánimo y les dice que él está ahí. Y si él está ahí, todo va a estar bien. Eso es lo que a nosotros le tenemos que decir a nuestros hijos. Hijo, sí, yo estoy aquí, pero Dios, hay alguien mayor aquí con nosotros. Dios está con nosotros. En esta prueba, en esta lucha que estamos pasando, yo no te puedo prometer si todo va a salir bien, tal vez como nosotros creemos que va a salir, pero Dios nos va a dar la victoria de esta prueba. Y le damos fe a nuestros hijos, y le damos fe a nuestros hijos de en quién creemos. Si esperamos que nuestros hijos crean en nosotros y nosotros ya nos andamos tronando los dedos, así como dijo, pues le prometí que todo va a salir bien. No, mi hermano, usted confía en Dios y transmítale esa fe a sus hijos. Ya le decía a Josué, como vimos hace un momento antes de pelear con los amorreos, no temas, yo los he entregado en tu mano. Y Jesús nos dijo, mis hermanos, estas cosas, como lo dice, para que tengamos paz en medio de la aflicción. Y Cristo Jesús dice, yo les doy paz, pero yo no doy la paz como el mundo la da. Y es donde menciona esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué queremos la paz del mundo? Mis hermanos, el mundo ha querido la paz desde siempre, pero no la ha logrado. Eso debe de decirnos algo. El dinero da paz, el dinero da felicidad. Compra tu veladora de la prosperidad para que tengas un año próspero. Mis hermanos, nada, absolutamente nada de lo que hay en este mundo que le pertenece a Dios. Dios es el Dios de las riquezas. Nos va a dar la paz que el mundo dice dar. Nada, mis hermanos, nada. Yo no doy esa paz como el mundo la da. Confiemos en Él, tened ánimo. Él es, no temamos. La razón principal, mis hermanos, de nuestros temores es porque perdemos de vista a Jesús. Note algo interesante en este relato. Cuando Jesús dijo estas palabras, las dijo en medio de la tempestad. ¿Hasta qué momento se calmó la tempestad? Hasta que Pedro y Jesús subieron a la barca. Estas palabras, Cristo Jesús, imagínense la escena, él está sobre el mar, los discípulos centrados ahora en Cristo Jesús y lo que les está diciendo, y el entorno sigue terrible, no estaba calmado aún. Cristo Jesús dice estas palabras en medio de la tempestad. Él no calmó primero la tempestad y luego les dijo estas palabras. Eso hubiera sido fácil. Eso hubiera sido el escenario ideal. Yo no sé si por ahí alguno de los discípulos así de, oye Jesús, pues luego nos dices, ¿no? Como que pues calma primero todo y luego platicamos. Yo no sé si habrá sido el pensamiento de alguno de ellos, no nos dice la palabra de Dios eso. Pero hubiera sido fácil, hubiera sido sencillo. Y es que es en medio de la tempestad donde Cristo Jesús nos dice estas palabras. Ten ánimo, sé valiente, yo soy, no temas, yo estoy contigo. Pero nosotros, mis hermanos, como seres humanos, quisiéramos que lo primero que Dios hiciera fuera calmar la tempestad, fuera calmar las aguas de nuestros problemas, para así tener ánimo, saber que Él es y confiar en Él. Oh, no, mis hermanos, no es así. Las reglas no son así. Dios espera que tengamos ánimo, que creamos que Él es Dios, que confiemos en Él y no temamos en medio de la tempestad. Eso es lo que Él espera.
Dios nunca va a calmar primero la tempestad antes de fortalecernos espiritualmente en medio de ella. ¿Qué ganancia habría, mis hermanos? ¿Qué ganancia habría? Y Dios, yo creo que Dios en su misericordia lo ha hecho a veces. Dios en su misericordia en ocasiones ha calmado la tempestad. Y confiamos en Dios. No, hombre de poca fe, es la respuesta que tenemos de Dios. Pero qué ganancia habría, mis hermanos, si primero se calma la tempestad y luego vienen las palabras de ánimo y luego la confianza en Dios. Confiamos por el resultado que hay. Como seres humanos solemos confiar por el resultado que vemos, que miramos. Si todo salió bien, bueno, pues confío. Si no va marchando tan bien, pues ¿cuál es el elemento para confiar? La fe es la convicción y la certeza de lo que no se ve. ¿Qué ganancia habría, mis hermanos? ¿Cómo podríamos ser moldeados a la imagen de Cristo? Lo que acabamos de leer en Romanos, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Con qué objetivo? Ser hechos conformes a la imagen de Cristo. ¿Con qué? Con todas las cosas, buenas y malas. Versículo 28 al 29, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Los discípulos en cierta manera seguían dudando, ellos tenían su temor, seguían en temor. Si eres tú, manda. Pedro tenía fe. Sí, aquí no tenemos un Pedro que no tuviera fe. Pedro tenía fe. De hecho, si él no hubiera tenido fe, no hubiera podido andar sobre las aguas. Pedro tenía fe en reconocer que él era. Por eso le dice: manda, si tú lo dices, va a pasar. De verdad, si tú eres el que nos está diciendo que no temamos, que tengamos ánimo, que tú eres Dios, yo creo en ti. Manda, di la orden y yo podré hacerlo. Yo creo que podré hacerlo si tú lo mandas. Es lo que Pedro está diciendo. Pedro tenía fe. Pedro tenía fe. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Cristo Jesús le dijo: ven. La cosa sigue, hermano, no ha parado. La tempestad sigue. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow, Pedro era impulsivo, lo sabemos. Siempre era el que levantaba la mano para cuestionar, el que no se quedaba callado. En su debilidad, Pedro actuaba sin darse cuenta. A menudo pues era aquí estoy yo, y después se arrepentía de sus actos. Luego se angustiaba Pedro. Entonces Pedro baja de la barca y participa del milagro de Jesús al caminar sobre el mar. Él tenía fe. De una u otra manera no hubiera podido andar sobre el mar. Sin embargo, nos hemos visto en este punto en algún momento, mis hermanos, con lo que acabamos de hablar en el punto anterior. Antes de los resultados médicos, Dios está en control. Estamos en sus manos, Él no se equivoca. Lo que sea su perfecta voluntad. Y los resultados médicos no salen como esperábamos. Oh Dios, ¿por qué? Oh Señor, es que yo confié en ti. Es que Señor, yo te sirvo. Es que Señor, yo estoy adorándote, yo te exalto, yo te busco. Señor, ¿qué pasó? Nos vemos en la actitud de Pedro, con fe. Creemos en un Dios que puede hacer cosas, pero queremos que las haga como nosotros queremos. Dice el verso 30, pero, ven, descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, los peros que a veces en la Biblia hay para cosas buenas, extraordinarias, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, bendito pero, no tanto. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame.
Pedro caminó sobre el mar mientras tenía la mirada puesta en Cristo. Pedro, al tener la mirada puesta en Jesús, no se hundió, pero cuando desvió la mirada, al ver sus circunstancias, a ver lo que estaba a su alrededor, desvió la mirada de Cristo, desvió la mirada del que le dijo: ten ánimo, yo soy Dios. Esta prueba que tú estás pasando no está fuera de mi control. Esta situación de salud, de falta de trabajo, de economía, es que, no, que tú crees que te supera, está en mi mano. No está fuera de mi control, yo estoy en control. Pedro miró que la tempestad era mayor que su Dios. Eso fue lo que pasó. Y en ningún momento, mis hermanos, nosotros digamos: que Pedro. No, nosotros nos hemos encontrado infinidad de veces en eso. Sobre el gran yo soy ponemos nuestras circunstancias, ponemos nuestras luchas y nos empezamos a hundir. Cuando nosotros desviamos la mirada de Cristo, comenzamos a hundirnos en nuestros problemas, comenzamos a ahogarnos en el mundo y nos olvidamos de aquel que nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y nos engañamos a nosotros mismos, porque decimos: es que yo, Señor, sí creo en ti, pero por dentro estamos, es que easy, y si confiamos en Dios. Ya estamos en el límite como los discípulos, ya estaban en el límite. Y parece que Cristo no viene. ¿Dónde estás? Les digo dónde está, mis hermanos. Isaías 43:3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No vas a pasar por las aguas. No, cuando pases por las aguas, yo estoy ahí contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Dónde más está? Isaías 41:10-13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre. No dice: bueno, cuando ya vea que ya estás medio ahogado, ahí. No, siempre, aun cuando sientas que ya no puedes más, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Es lo mismo que encontramos de principio a fin. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ese es tu Dios, mis hermanos, ese es mi Dios, al que venimos a glorificar este último día del año y al que seguiremos glorificando mientras Él nos dé vida. Él es fiel, mi hermano. Es que es una característica, es un atributo de Dios, que Él es fiel. ¿Qué dice Pablo? Si nosotros somos infieles en un punto que probablemente pues pudiera causarnos conflicto, Pablo dice: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Hablábamos hace un momento del Evangelio según San Juan, la alimentación de los 5,000, donde pasa esta historia. Jesús anda sobre el mar, vienen y les dice: ustedes me buscan solamente porque les di el alimento. Bueno, vienen palabras duras de Cristo Jesús diciéndoles: no, yo soy el pan de vida, tienen que buscarme a mí. Y culmina esta historia con: la gente se va porque no les dio una vez más lo que ellos buscaban y lo que ellos querían. Y Cristo Jesús les hace una pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Yo no sé si Pedro recordó esta historia que pasó horas antes, momentos antes.
No sé si días antes, no lo sé, no creo, porque dice que cuando llegaron estaba ya la multitud, pero bueno, seguramente Pedro, al responder esto, obviamente lleno del Espíritu Santo, esta historia de la barca termina reconociendo a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Y en la respuesta de Pedro, cuando él estuvo en su mayor dificultad, cuando se equivocó y lo único que pudo decir, sálvame, sálvame. Seguramente en esta historia, cuando Cristo Jesús les pregunta, ¿ustedes también quieren dejarme? Pedro responde, oh Señor, ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había sido perfeccionado, Pedro iba siendo perfeccionado, todavía le faltaba mucho, lo negó, pero iba en este camino de la santificación. En nuestra necesidad, en nuestros problemas, ante el temor, tenemos de dos: seguir dando patadas de ahogado o tener la actitud de Pedro. Que este Pedro impulsivo pudo haber estado ahí y seguramente Cristo lo hubiera rescatado. Pero él en su angustia, al mirar que perdió de vista a Cristo Jesús, que perdió su fe, él acudió al lugar correcto. Sálvame, Señor, sálvame, rescátame. Mi hermano, hay de una o de dos en medio de los problemas. O miramos y decimos, Dios me falló, Dios se equivocó, dijo que estaba conmigo y aquí estoy. O acudir al lugar correcto y decir, Señor, sálvame, no puedo más, ayúdame, te necesito. Y oh glorioso Cristo, glorioso Dios, versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro clamó, no lo dejó ahí. Y tenemos esa promesa también de nuestro Señor Jesucristo, no nos va a dejar ahí. Él está ahí. Cristo le ayudó. Cuando clamamos, Dios extiende su mano para ayudarnos. Aunque Él nos ayuda, mis hermanos, nos deja ver nuestro error. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creíste que no te soy suficiente, que lo que hice en la cruz no te es suficiente, que lo que digo en mi palabra no te es suficiente, que en tu prueba anterior no te saqué adelante? Somos prontos para olvidar, mis hermanos. Dios en su amor y su misericordia nos ayuda, nos saca de en medio de nuestra prueba, pero nos deja ver nuestro error también. Error que nos ayuda a madurar también. Error por el cual tenemos que pedir perdón también, pero que nos ayuda a madurar para no volver a hacerlo. Y cuando ellos subieron en la barca, 32 al 33, hasta ese momento se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tuvieron la actitud correcta. Fue hasta ese momento donde la tempestad se calmó, otro milagro extraordinario. Donde está el Señor hay calma, donde está el Señor hay paz, donde está el Señor hay gozo en medio de la tempestad. Donde está el Señor hay todo eso aún en medio de la tempestad. Los discípulos le adoraron y le reconocieron como Dios porque Él era Dios, porque Él es Dios. Él es Dios que no te dejará. Mis hermanos,
Cuando vemos estas historias, los milagros que Dios hizo, cuando hablamos de las historias del domingo pasado, la gloria de Dios en el tabernáculo, la gloria de Dios en el templo, que no podían entrar, la gloria de Dios con una nube que los llevaba en el desierto para cuidarlos del fuerte sol, la columna de fuego, gloria a Dios, creemos en eso, amén. La alimentación de los 5,000, creemos en eso, amén. Amén. La alimentación de los 5,000, los milagros que Dios, que Cristo Jesús hizo, anduvo sobre el mar, calmó la tempestad. Amén, gloria a Dios. Pero mi problema es que es más grande que eso. No, mi hermano. No, creemos en que Cristo, creemos su palabra, pero mi hermano, mi problema, no, si usted supiera por la que he pasado. No, terrible. Mi hermano, amén, gloria a Dios en lo que dice su palabra, amén, gloria a Dios que Él estará contigo todos los días de tu vida, de mi vida, hasta el fin del mundo. No estamos solos. Nuestro problema no es mayor. Mi hermano, yo no sé qué venga este año. Y repito, yo no les digo que concluyan este año pensando, híjole, pues no, si a lo mejor nos va mal. No, no, mi hermano, usted esté tranquilo, eso es confianza en Dios también. Pero si llegara una prueba, yo no sé qué venga este año, pero como dice Hebreos 2:12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El despreciando se amarra y se entrelaza con lo que Pablo dijo a los romanos, lo que leímos. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Un carro, una casa, no, es que no son esas cosas. No son esas cosas, es que Él está ahí. Es que Él no nos va a dejar, es que Él no nos va a soltar de nuestra mano. Es el que nos dice, yo te tengo de mi mano y te digo, no temas, yo te ayudo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por esa razón, no hay nada que nos pueda separar de Él. Puestos los ojos en Jesús, que sea orar nuestro propósito, que este propósito, si lo hemos venido haciendo en este año, sigámoslo haciendo, puestos los ojos en Jesús. Guárdame, Dios, de actuar como Pedro, de desviarme, pero si desvío mi mirada, ayúdame a actuar como Pedro. Señor, sálvame, porque mis hermanos, somos humanos y es posible que actuemos así, pero que ahí sí actuemos como Pedro. Señor, sálvame, perdóname, fortalece mi fe. Y que lo que Pablo dijo a los filipenses en su capítulo 3, versículo 12 al 14, sea también nuestra oración en este año. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, que Él compró con su sangre y que lo tienes y que lo tengo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial, a ti la honra y a ti la gloria, el gran yo soy. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, humillándose
para ser semejantes a nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para padecer en esa cruz del Calvario la separación del Padre, el infierno que nosotros merecíamos, la presencia de Dios, para que nosotros no padeciéramos esa separación nunca más. Perdónanos si hemos expresado en algún momento: ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué, Dios? Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener la actitud guárdanos de tener la actitud de Pedro al desviar su mirada de ti. No, Padre, ayúdanos a tener la actitud del escritor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Cuando todo el tiempo, como Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Ayúdanos a ser como Moisés, como Pablo. Guárdanos de ser como Pedro en ese sentido, pero ayúdanos a ser como Pedro si desviamos la mirada de ti. Señor, sálvame, ayúdame. No puedo solo. Lo probé, lo intenté, pero separado de ti nada puedo hacer. Y ayúdanos a madurar, Padre. Haznos más conforme a ti, conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Te lo pedimos, oh Dios, y ayúdanos. Y te rogamos y te suplicamos que en este año que inicia, oh Padre, nuestra vida, Señor, refleje a Cristo en todo lo que hagamos, puestos los ojos en ti, el autor, y no solo el autor, sino el consumador de nuestra fe, que nos salvó, nos rescató, tomó nuestro lugar y volverá por nosotros para estar eternamente con Él. A ti la honra y a ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén.